Hace pocos días el Fondo Editorial del Congreso presentó su última publicación, Aya por Aya, Apuntes para sus memorias, del escritor cajamarquino Guely Villanueva. La obra fue presentada en un acto especial en la sala Raúl Porros Barrenechea del Palacio Legislativo y luego de ella conversamos con el autor de la obra. Aquí la entrevista. Aya de la Torre siempre se propuso escribir sus memorias, se lo intentó hasta en 3 oportunidades desde 1924. ¿Este libro suyo intenta cubrir este vacío? Sí, yo creo que el mayor mérito de este libro es precisamente de que tenemos un libro contexturado, ¿no?, en ese estilo tan ameno, tan fluido como es el de las memorias. Los grandes hombres, Churchill, en fin, tantos que De Gaulle, etcétera, ¿no?, Neruda, publicaron su libro de memorias. Entonces yo me di cuenta de mis lecturas que he venido realizando desde hace muchos años, ¿no?, y encontré de que, por ejemplo, en una carta que escribe Aya de la Torre a García Monge, a Costa Rica, le dice que el año 1928, ¿no?, dice que esos apuntes de su biografía va a ser para, en algún momento puede escribir sus memorias. Y sobre ese tema lo reitera el año 43 a Luis Alberto Sánchez y después el año 54, incluso a propósito de la muerte del año 55, cuando muere su hermano Cucho. Encuentro entonces puede que en diferentes instantes Aya de la Torre pensó en escribir sus memorias, ¿no? ¿Cuándo decidió que era necesario recopilar este trabajo y cuánto tiempo le demandó? Como sabemos, Aya de la Torre murió, pues va a ser 30 años, ¿no?, el 2 de agosto de 1979. Por entonces yo estaba publicando un libro sobre reportajes al APRA, ¿no?, y ya para eso ya tenía un borrador, digamos así, ¿no?, porque las memorias de Aya de la Torre nunca se escribieron, ¿no?, y así que ahí es cuando comienzo a elaborar esto que le llamé inicialmente Apuntes de sus memorias. El Fondo del Congreso ha publicado como Aya por Aya, Apuntes para sus memorias. En los últimos 15, 20 años he estado trabajando este libro, ¿no?, basándome siempre en hurgar en sus entrevistas, en su correspondencia, en sus ensayos, en sus artículos, ¿no?, en manera biográfica estructurado, ¿no? ¿Tuvo acceso a documentos inéditos? ¿Fue fácil conseguirlos para usted? A mí me ha gustado mucho hacer un rastreo de los documentos, ¿no? Entonces, este libro yo lo he escrito en Chiclayo. Hay mucha limitación bibliográfica, obviamente, pero cada vez que venía aquí a Lima pude ir recogiendo la información necesaria, ¿no? Aya de la Torre vio en Vallejo un futuro gran poeta, incluso lo llamó luego el gran poeta de América. Cuando llegó a Lima le causó sorpresa y admiración conocer a González Prada. ¿Cómo se dio estas cercanías con ambos? Claro, González Prada, sabemos nosotros, después de la guerra con Chile, González Prada fue el que levantó la moral de los peruanos, ¿no?, con ese famoso discurso del Politeama, ¿no?, en donde dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no?, y señala tantas cosas. González Prada, él influyó muchísimo a los jóvenes que se van a contexturar en este grupo llamado Grupo Norte de Trujillo, en torno a 1913, 14, 15, ¿no? González Prada influyó mucho en ellos, incluso Víctor Rull lo dice aquí en el libro, él trajo los poemas de Vallejo, ¿no?, a presentarle a González Prada. Pero aquí Aya de la Torre es una revelación de esa amistad, esa gran relación que tuvo primero con Vallejo en Trujillo, después en Lima y después en París. Por ejemplo, cuando dice, muchas veces se ha dicho de que Vallejo producía ciertas galamatías que no se entendían, un poco oscuras, ¿no? Algún poema dice Aya de la Torre que muchos no lo conocen, cuando dice Vallejo, serpentínica del bizcochero, enjirafada al tímpano. Nadie lo entiende, dice Víctor Rull. Lo que pasa es que en las tardes ellos se reunían en un hotel, El Arco, que quedaba junto frente a la calle San Martín, conversaban ahí en las tardes, de pronto pasaba el bizcochero, el que vendía los bizcochos, ¿no?, y gritaba bizcocho, esa era la U, ¿no?, que decía Vallejo, ¿no? Y por supuesto estuvo Vallejo con Aya de la Torre hasta que el año 22 Vallejo salió y después el año 23 fue deportado Víctor Rull y se volvieron a encontrar en París, justamente en 1925-26, cuando ya Víctor Rull venía de Rusia, se encuentran en el barrio latino, ¿no? A los 27 años, Aya emprende una gira por varios países de Sudamérica, incluso llega hasta México, lo que le permite conocer diversas realidades. ¿Desde cuándo cree usted que Aya toma conciencia de que la América debe estar unida? Claro, Aya de la Torre fue el gran abanderado en esa
conciencia, esa convicción continentalista, unionista. Como antecedente tenemos a Bolívar, indudablemente, ¿no? A Bolívar, Rodó, en fin, los grandes libertadores. Pero a la Torre le pone un sentido social y económico. Entonces, cuando él es deportado el año 23 por la dictadura de Leguía, es deportado como un estudiante. Ya había visitado, como usted dice, ¿no? Tanto Chile como Argentina, en donde tuvo una gran relación con los jóvenes de la Federación de Estudiantes, especialmente, ¿no? De esos países. Pero luego, ya el año 23 es deportado y llega primero a Panamá. Y en Panamá él anuncia, dice, ¿no? Que hay que enfrentarse al gran imperialismo, ¿no? Con la unificación, con la integración, con la unidad de esos pueblos latinoamericanos. Hubo muchas coincidencias entre el pensamiento de Haya con Mariátegui, incluso Haya de la Torre dice en este libro que hubo absolutamente coincidencias sobre la cuestión agraria en general y sobre la comunidad indígena en particular. ¿Desde cuándo cree que viene este antagonismo? Claro, es muy interesante eso porque efectivamente, ¿no? Nosotros sabemos que Haya de la Torre nació en 1895, Mariátegui nació en 1894, ¿no? En Moquegua. Y el año 27 aparece el libro el 28 aparece el libro de Mariátegui, ¿no? 7 ensayos. Entonces ahí en el tema, por ejemplo, aquí está, ¿no? En el tema de la tierra, dice Mariátegui, escribe en ese libro, ¿no? He escrito este trabajo, dice, se refiere a los 7 ensayos, ¿no? Encuentro en el libro de Víctor Raúl por la emancipación de América Latina conceptos que coinciden plenamente con los míos. Partimos de los mismos principios y en consecuencia tendremos que llegar a las mismas conclusiones. Hubo muchas coincidencias. Cuando funda, por ejemplo, Mariátegui la revista Mauta, fue una tribuna del pensamiento aprista. Escribía Antonio Orrego, Víctor Raúl, Alcides Pelucín, de Chiclayo, un poeta que acaba de morir a los 106 años, que fue amigo de Mariátegui, Nicanor de la Fuente Nixa, ¿no? Hasta el año 29. Pero ya ahí hay un cierto distanciamiento, entonces Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano, ¿no? Que después a su muerte lo transforman en Partido Comunista. ¿Y por qué se da? Por la injerencia de Eudoxio Rabines, quien buscó esa división, esa separación. El otro día en la presentación de este libro, justamente el premier doctor Juden Simon, luego de leer este libro, ¿no? Y hacer el comentario, dice eso, ¿no? Ha sido algo absurdo. ¿Por qué se abrió una brecha entre Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui? ¿Quiénes se beneficiaron con esa división de dos hombres que tanto bueno, Mariátegui tempranamente fallecido, pero habría sido importante encontrar, y es momento de encontrar esas coincidencias entre el pensamiento de Mariátegui y el de Haya de la Torre, ¿no? Ahora que ocupará una representación diplomática en Guatemala, ¿le quedará tiempo para seguir escribiendo? Bueno, yo estoy muy comprometido con esta tarea, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que recuperar de la historia del aprismo. El APRE es un movimiento con más de 60 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chiclayo he publicado Víctor Raúl en Lambayeque, Historia Social del APRA, con el prólogo del compañero presidente, el doctor Alan García, ¿no? Entonces, ese tipo de historias falta en que haya una historia del APRA en Arequipa, historia del APRA en Huancayo, en Cajamarca, etc. No, eso es tarea que otros lo realizarán seguramente, ¿no? Pero en cuanto a mí, yo voy a continuar, sobre todo siguiendo la huella, por ejemplo, de Haya de la Torre en Centroamérica. No olvidemos que Víctor Raúl estuvo mucho tiempo tanto en Panamá, en Cuba, como también en Costa Rica, en Guatemala, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, ahí se eligió el primer diputado aprista, fue elegido en Costa Rica, o sea que allá adentro ya de la concepción aprista, ¿no? Y en Guatemala también, en donde hay pues huella del pensamiento y de la acción de Víctor Raúl. Espero investigar sobre eso, ¿no? Y además de otros trabajos que tengo en proyecto, ¿no? Gracias por la entrevista, don Gelli, gracias por su tiempo, porque usted en las próximas horas está viajando a Guatemala. Muchas gracias. Y para ustedes, gracias también por su amabilidad y no se olviden del libro Haya por Haya, se encuentra ya a la venta.